100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Todavía no te has dado cuenta, todavía no te has dado cuenta que estás más jodido que yo, porque no tiene conciencia, porque no tiene conciencia y menos temor de Dios. Te trajeron a mi tierra porque eras la solución, solo dejaste más guerra, solo dejaste más guerra, miseria y desolación. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Los que llegaron primero decían cosas como tú. Te defiendo del gobierno, su olvido y su ingratitud. Destrozaron nuestro pueblo, secuestraron juventud. Algunos jamás volvieron, vivo en un ataúd. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni... Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del programa sobre el tema de las comisiones de la verdad y específicamente la Comisión de la Verdad Colombiana. Damos la bienvenida nuevamente al profesor Max Yuri Gil y también nos acompaña hoy en la mesa el profesor John Freddy Arboleda y quien les habla, Mauricio Montoya. Escuchábamos nuevamente al inicio del programa la canción sobre el tema de la Comisión de la Verdad de autoría de Adrián Villamizar e interpretada por el grupo de gaita Golpe Seco. Profe, hay un tema en lo metodológico y es el tema de las audiencias, ¿no? Hablábamos de cómo en algunos países como Sudáfrica, pues metodológicamente las audiencias públicas y privadas fueron muy importantes. Nos gustaría que nos cuente un poco sobre eso y también de algo que ha sido bastante polémico y es la relación o digámoslo de alguna manera pues el contacto que se va a tener entre la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial de Paz, porque hay unos debates en torno a si la comisión no puede trasladar a la JEP testimonios o qué pasa con los que van primero a la JEP y luego a la comisión, porque como elementos metodológicos pues es muy importante entenderlos. Miren, en primer lugar, nosotros le quitamos el nombre de audiencias, hemos decidido rebautizarlas como encuentros por la verdad para quitarle un poco la carga judicial, justamente. Sí, porque nuestro carácter es que nosotros somos extrajudiciales. ¿Qué significa eso de manera concreta? Significa que todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de que cuando conocemos de un delito lo tenemos que poner en conocimiento de las autoridades. Si no, se constituye en un delito también que se llama omisión de denuncia. Si usted ve la comisión de un delito, usted tiene la obligación como funcionario público de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Los funcionarios de la Comisión de la Verdad estamos exentos de esa responsabilidad. Si nosotros no tenemos que poner en conocimiento de las autoridades. ¿Qué busca eso? Pues busca que la gente confíe en contarle su verdad a la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Nosotros somos un mecanismo extrajudicial. Con un añadido, y es que nosotros no resolvemos casos particulares. Nosotros vamos a construir un relato más alrededor de grandes temas y de narrativas de nación. Entonces, digamos, en esa medida hemos decidido no hablar de audiencia, no hablar de encuentros. Serán de muy variada índole. El segundo objetivo nuestro, que es el de reconocimientos, nos dice que tenemos que hacer reconocimiento de 3 cosas. 1, hacer de la verdad un acto de reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas, sin ninguna distinción. En segundo lugar, promover que a través de la verdad los responsables o victimarios o perpetradores se encaren también con la responsabilidad de lo que hicieron, que se asuman y en esa medida contribuir pues también a su
transformación, ¿sí? Porque pues todos los mecanismos de justicia transicional buscan en alguna medida también la recuperación de la persona que hay detrás de cada victimario y de cada responsable. Pero en tercer lugar, el mandato nos dice, ustedes tienen que promover también el reconocimiento de la responsabilidad de la sociedad, por acción, por omisión, por indiferencia, porque un poco la pregunta que nosotros hacemos ahí es ¿dónde estábamos cuando todo esto nos pasó? Y entonces, en ese marco, nosotros vamos a promover diferentes acciones de encuentro, algunas solo con víctimas, otras con víctimas y responsables, en marco de procesos, no van a ser simplemente una audiencia y ya. Les cuento, por ejemplo, qué estamos haciendo. Uno de los casos que hemos decidido tomar como proceso de reconocimiento es a las víctimas de violencia sexual. Entonces vamos a hacer un evento en Barranquilla sobre el tema de violencia sexual, un encuentro de reconocimiento en el campo de violencia sexual. Para eso estamos haciendo un trabajo de preparación en los territorios, reuniéndonos con las organizaciones de víctimas de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando pues de hombres, de mujeres, de diversidad sexual, de un conjunto de poblaciones que se ven ahí vinculadas, preparando el evento con las expectativas de las organizaciones, de la gente que nos cuente qué esperan distinto de aniquilar la diferencia, que fue el informe de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria sobre este tema. Y todo ese proceso va a confluir en un encuentro en Barranquilla en el que haremos un reconocimiento de la dignidad de las víctimas. En ese encuentro no está previsto en principio que haya responsables, solo víctimas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la llegada de los responsables hay que prepararla, porque no queremos ser como cómplices de acciones de los responsables que no sean realmente genuinas. Y para eso necesitamos trabajar con los responsables. Y no es solamente un perdón oficioso, no es simplemente decir, bueno, listo, perdón y chao, sino que bueno, vamos a explorar lo que pasó, que ellos estén arrepentidos, que le pidan perdón de manera genuina a las víctimas, y cada víctima verá si las perdona o no, porque nosotros no tenemos ninguna obsesión ni con el perdón ni con la reconciliación. Nosotros tenemos un mandato que es alrededor de la verdad, y ahí estamos centrados. Entonces van a ser encuentros muy diversos. Este año esperamos hacer 6. Luego esperamos que esto desate un poco un proceso en los territorios y que podamos tener más encuentros locales y regionales. Pero como esos vamos a hacer muchas cosas. Les cuento. Estuvimos, por ejemplo, en la comunidad de paz de San José de Apartador. Nos convocó la comunidad de paz de San José de Apartador. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la comunidad de paz de San José de Apartador es una comunidad que se declaró neutral frente al conflicto armado en el año 1995. Tienen documentadas 1.500 agresiones, de ellas casi 300 homicidios y desapariciones forzadas contra integrantes de la comunidad de paz. Ellos tomaron la decisión de declararse en ruptura procesal con respecto a la justicia colombiana y al Estado colombiano. No admiten presencia de ningún tipo de agente estatal en su territorio, ni policía, ni asistencia técnica de ningún tipo. No es una república independiente, pero sí tienen una construcción alrededor de su autonomía, y nos invitaron a entregarnos públicamente todo el compendio, el archivo de cada una de las víctimas, de las 1.400 y pico de víctimas que han tenido, dónde, cuándo, representos responsables, esto, una interpretación sobre eso. Y entonces en la entrega del informe, el padre Javier Giraldo, cierto, que es un poco quien ha acompañado espiritual y materialmente a esta comunidad, nos decía, nosotros no creemos en el Estado. No, porque el Estado ha sido tal vez nuestro principal victimario, pero nosotros vemos una esperanza en la Comisión de la Verdad. Y saben que somos Estado, porque nosotros no somos una ONG, somos una entidad estatal. Sin embargo, nos invitaron y generosamente nos entregaron. Y para nosotros esa es una forma de encuentro alrededor de la verdad, porque la gente nos contó qué había pasado. De familiares de víctimas de masacres nos contaron su historia, lo que han construido, cómo han resistido. Y como a veces están pasando muchas más cosas en el terreno, de tal manera que, para resaltar tal vez una cosa que me parece importante, es que para nosotros los encuentros por la verdad no van a ser eventos aislados, van a ser expresiones de procesos. Y con respecto a la relación con la JEP, que ya lo había dicho un poco, solamente para redondear, es nosotros somos una entidad extrajudicial que no podemos poner en conocimiento de la JEP lo que conozcamos, pero sí podemos pedirle a todos los 12.000 comparecientes que hay ante la JEP que vengan a hablar con nosotros. Nosotros tenemos una ventaja ahí, y es que nosotros podemos citar, decirle al Ritualejo del Río, usted se presentó a la JEP, venga, cuéntenos, ¿cierto? Porque se supone que eso es un requisito para la verdad. O señor Timochenko, venga, cuéntenos qué pasó con tal cosa. O paramilitares que en algunos casos se admite su presencia ante la JEP, nosotros podemos llamarlos a ellos, pero la JEP no nos puede decir qué les dijo tal persona en tal... No, porque eso es totalmente confidencial, de uso restringido de la comisión. Max, yo quisiera preguntarte cuál va a ser el papel de la sociedad civil, de la población, frente a este tema de la Comisión de la Verdad. Nosotros tenemos una estrategia de participación con la que buscamos fortalecer toda nuestra labor. Y hay una cosa que es muy importante, y es
nosotros no somos un grupo de investigación de conciencias que tiene que preparar un informe. Nosotros somos una entidad del Estado que tiene que contribuir a la comprensión de la verdad, la identificación de responsabilidades, y en esa medida pues nosotros entendemos que una parte muy importante de nuestra labor es hacerlo con la gente, con la participación de la sociedad. ¿Cómo puede participar la sociedad? De varias maneras. La primera, pues las víctimas, los familiares, los testigos, los responsables, los terceros civiles comprometidos pueden contribuir con su verdad. Nosotros tenemos la obligación de recibir los testimonios de las personas que nos lo soliciten. Pueden también asimismo organizaciones sociales, universidades, centros de pensamiento, entregarnos o informes o casos, ¿cierto? Los informes son más de contexto sobre fenómenos particulares ubicados en el tiempo y en el espacio que nos contribuyan a entender lo que pasó. Hemos recibido informes, por ejemplo, sobre la situación de desplazamiento forzado de las comunidades de Jimiaguandó y Curvagadó, o por ejemplo nos han entregado informes de la Comuna 13, o nos han entregado informes de Hidroituango. O sea, hay un conjunto de cosas que nos están entregando, o las organizaciones nos pueden entregar casos, que es la relación ya de hechos fácticos. Sí, fulanito fue asesinado en tal parte, puede ser un caso o pueden ser varios, y nos lo pueden entregar para que nosotros tengamos conocimiento de eso y lo incluyamos en el análisis. ¿Cómo más pueden participar las organizaciones? Uno, en el proceso de preparación de los actos de reconocimiento. O sea, las organizaciones pueden participar ahí. Si usted hoy en día es parte de una organización que agrupa víctimas de violencia sexual o ha trabajado por las víctimas de violencia sexual, se puede vincular a todo este proceso de organización y preparación del encuentro que vamos a tener en Barranquilla. Pero como decía, habrá otros defensores y defensoras de derechos humanos, reclutamiento. Vamos a ir identificando como algunas de las líneas principales. También puede ser que nosotros tenemos otros dos objetivos que la gente se le olvida, que es el de convivencia, y es que nosotros tenemos un poco un mandato que nos dice hacer de la verdad un mecanismo de fortalecimiento o de surgimiento de procesos de convivencia en el territorio. De tal manera que, por ejemplo, las mujeres tejedoras de Sonsón, o por ejemplo un laboratorio de paz, o una iniciativa como la de San Carlos del CARE, cosas de esas, pues nosotros podemos ahí en alianza con la sociedad civil pues fortalecer eso, o puede por ejemplo participar en conversatorios y en espacio de discusión alrededor de las garantías de no repetición. La pregunta de ¿qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en materia de conflicto armado? Las garantías de no repetición se preguntan por las causas de la violencia, la reparación se pregunta por los daños. Ahí también hay un espacio de participación. Entonces hay múltiples formas de participar, y para nosotros está muy claro que en el contexto un poco difícil en el cual nos movemos, uno de los grandes baluartes para nosotros, de las grandes fortalezas, es el respaldo de sectores académicos y sociales muy importantes. Nosotros hicimos un ejercicio un poco de identificación de cómo era el contexto en el cual empezábamos nuestra labor. Hicimos una caracterización de actores sociales y políticos económicos en el territorio. Nosotros decíamos, nosotros contamos con el respaldo de una parte importante de las organizaciones sociales más tradicionales, de derechos humanos, de víctimas, de todo. Hay un importante nivel de respaldo. Contamos con el respaldo de sectores académicos. La comisión tiene legitimidad dentro de sectores académicos. Mucha gente de sectores académicos nos dice, ¿yo qué hago? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo puedo yo contribuir a la labor de la comisión? O sea, la comisión tiene un cierto aura de prestigio y de legitimidad que es muy importante conservar haciendo las cosas bien. Y también hemos tenido el respaldo de ciertos sectores del medio de comunicación que nos quieren ayudar a la difusión, el posicionamiento. Hicimos el análisis, también identificábamos unos sectores hostiles, adversos, especialmente los enemigos del acuerdo de paz, aquellos que ven en nosotros pues como unas especies de organizaciones de fachada de las FARC, que estamos a favor de la impunidad, y en el medio una gran cantidad de población indiferente, que ni tiene idea de qué es la Comisión de la Verdad, ni cuál es su función, ni para qué sirve, y que confunde la JEP con la CEP, y no tiene ni idea, donde tenemos un reto muy grande de pedagogía. Y con los adversarios, también lo hemos dicho con toda franqueza, y es, nosotros vamos a hablar con todo el mundo. Vamos a hablar con los enemigos, vamos a hablar con los adversarios, vamos a hablar con los opuestos, porque creemos que nuestra labor es un poco de tejer en este sentido alrededor de la verdad un gran acuerdo nacional. Puede ser que no lo logremos, puede ser que haya gente que no logre sobreponerse a los prejuicios o que está en contra de este tipo de cosas, como puede pasar en cualquier sociedad, pero nosotros pues no nos vamos a atrincherar ni nos vamos a encerrar solamente con los amigos. Profe, hay un tema, siguiendo en ese orden, sobre el acceso a lo que se llama archivos reservados. Me gustaría mucho que nos contara sobre la situación con las Fuerzas Armadas y también, por ejemplo, qué tanto va a haber una colaboración de actores externos como los Estados Unidos, países vecinos, que de alguna manera pues también han tenido una influencia en la historia de este conflicto.
Bueno, varias cosas. La primera es, eso tiene una dimensión formal y una dimensión real. La dimensión formal es que nosotros tendremos acceso a toda la información, incluyendo la confidencial y reservada de las Fuerzas Armadas. Y así lo establecen el acuerdo de paz, el decreto y el fallo de constitucionalidad. A nosotros no nos pueden ocultar la información, ¿cierto? Tienen la obligación de entregárnosla a toda. Los manuales de actuación de las Fuerzas Armadas, las órdenes de operación, los archivos del DAS, todo eso nosotros tendremos acceso a eso. Esa es la dimensión formal. En lo real va a ser muy difícil, pues, o sea, todos sabemos que estamos hablando de una situación compleja. El año pasado, un parlamentario de un partido político opuesto a la comisión presentó un proyecto de ley que restringía la entrega de información a la comisión con un argumento muy llamativo, y es que nosotros éramos parte del enemigo de la seguridad nacional. Pero bueno, ese proyecto se cayó, pues no llegó ni siquiera a primer debate, porque lo retiraron, porque dijeron que no, que había sido un malentendido y que bueno. Pero eso está en el fondo todavía, y vamos a ver a la hora de la pugna, porque si nos dejen y si nos vamos a ver y tal. Ahora, nosotros no podremos poner en conocimiento información clasificada de la sociedad, ¿cierto? Nosotros no podemos decirle a las Fuerzas Armadas, vamos a desclasificar todo esto. Lo podemos ver y utilizarlo para el análisis, pero no lo podremos desclasificar porque pues hay unas leyes de inteligencia que protegen hasta por 20 años la información. Esa es la primera cosa. La segunda, sobre el tema de los otros países, pues ahí, digamos, habrá cosas que se podrán hacer y otras que no. Igualmente, revisar los archivos de la Cancillería o de otros organismos internacionales podría ser, pero nosotros a lo mejor tengamos un capítulo o un subcapítulo sobre la internacionalización del conflicto armado colombiano, que no empezó después de la Guerra Fría, sino que pues el conflicto armado colombiano tiene una marca en un conjunto de conflictos armados que hay en América Latina, inmersos en la Guerra Fría y en las doctrinas de la seguridad hemisférica y de la seguridad nacional. Pero hasta dónde lleguemos no estoy seguro todavía de cómo lo vamos a resolver, y tampoco vamos a poder acceder a información muy novedosa de parte de terceros países porque ellos no están obligados a entregarnos la información. Sí, o sea, pero ahí lo que tendremos es tratar de articular cosas que ya se hacen. Por ejemplo, hay una ONG en Estados Unidos que se llama Agencia Nacional de Seguridad, que trabaja desclasificación de archivos, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, pues hacer alianzas con ellos para mirar algunas de las cosas que se han logrado desclasificar hasta ahora, pero no tengo grandes expectativas de esa fuente de la investigación. Creo que lo que sí es claro es que entender el conflicto armado en Colombia sin comprender la dinámica internacional no es posible, porque está inmerso en un contexto que se cambia después del fin de la Guerra Fría y del auge de esto que hemos llamado la globalización, sin duda, pero desde el principio el conflicto armado colombiano se parece mucho a otros conflictos armados que hubo en América Latina. Con esta idea termino. Si ustedes le toman una foto a los movimientos insurgentes en América Latina a finales de la década del 60, prácticamente todos los países tienen entre 1 y 3 guerrillas. Entonces uno dice, ahí hay un fenómeno continental, ¿cierto? Que no en la teoría de la conspiración, pero sí en la teoría de que los conflictos armados hay que entenderlos en contexto. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Max, hay un tema que a mí me parece relevante por el hecho de que otras comisiones han actuado en relación con ese, y es el tema psicosocial. Por ejemplo, en Sudáfrica, ya la profesora que citabas ahora sobre su texto de Las Verdades Innombrables dice que en Sudáfrica los mismos comisionados se vieron abocados a tener que ir a procesos psicológicos porque se estaban viendo, digamos, mentalmente afectados por lo que escuchaban, por las declaraciones. ¿Cómo va a ser ese enfoque psicosocial en la Comisión de Colombia? Nosotros lo tenemos como un enfoque transversal, y ahí fundamentalmente estamos hablando de 3 cosas. La primera es el reconocimiento que el conflicto armado provoca unos impactos en las personas que no solamente son físicos del cuerpo, sino que también son de la cabeza, de la mente, del sueño, de la expectativa. O sea, el impacto en materia de lo psicosocial y todos los problemas que de manera complementaria se presentan en torno a la salud mental, pues son un tema central, ¿cierto? O sea, la Mona Lucía, pues la comisionada, nos dice todo el tiempo, ojo con el trauma cultural, porque pues está claro que esto tiene un impacto sobre la dimensión psicosocial de las personas. Incluso pues en todos los instrumentos internacionales en materia de reparación, la rehabilitación médica es una parte muy importante de la reparación, ¿cierto? No solamente pues es la indemnización o la restitución, sino que también la reparación médica es fundamental. En segundo lugar, porque, y ahí pues yo recuerdo mucho, hay una expresión
del informe de Guatemala Nunca Más, del informe de la Comisión del Arzobispado de Guatemala, que fue la alternativa, la que hizo Monseñor Juan Gerardi a través de la oficina del Arzobispado. Hay una cosa muy bonita de una señora indígena al comienzo en la presentación, y es que este informe lo recogieron muchos seminaristas y catequistas de las iglesias católicas, y una señora le dijo a uno de los catequistas que la estaba entrevistando, le dijo: ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto que están haciendo, porque estas son unas brasas que se acabaron de apagar y cualquier viento las puede encender, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros no podemos ir a terreno a trabajar con la gente sin tener en cuenta todo lo que estamos removiendo en la gente, todo lo que estamos desatando en la gente. Entonces, por eso el enfoque psicosocial también tiene que ver con ese relacionamiento. Y la otra dimensión de eso, el equipo. Estamos sometidos a un alto nivel de tensión, el tema de escuchar testimonios. O sea, nosotros no vamos a escuchar, pues hemos tomado la decisión de que cada persona no puede escuchar más de 2 testimonios al día. Pero cuando llevas una semana o 2 semanas escuchando 20 testimonios de cosas horrendas como las que han pasado, también eso comienza a afectar la salud mental del equipo de trabajo, ¿cierto? Y es donde se habla de apoyo al apoyo. Entonces, esas son las 3 cosas que queremos trabajar en lo psicosocial. Ahí tenemos pues la ventaja de que está Carlos, hay un equipo muy interesante en lo psicosocial, hay un profesor de Bolivariana, Juan David Villa, que nos está acompañando también en este trabajo. Y bueno, digamos que la ventaja es que en Colombia hay mucha tradición ya de trabajo alrededor de lo psicosocial y los impactos de la violencia. Bueno, Max, contanos cuál va a ser el resultado final de esa Comisión de la Verdad. O sea, ¿cuál es el producto que nos va a entregar esa Comisión de la Verdad? Hay 2 intangibles y hay un tangible. ¿Cuáles son los intangibles? Nosotros, yo les decía ahora, y eso lo quiero reiterar, para nosotros la apuesta central es, 1, contribuir a desatar y fortalecer un movimiento social alrededor de la verdad en Colombia, que agrupe todo lo que ya hay, todas las iniciativas que ya hay de víctima, de diferentes niveles sobre el tema de la verdad. En segundo lugar, lograr posicionar la verdad como un bien público esencial en Colombia. Eso significa, pues, todo lo que es un bien público es un asunto que compete a todos, que a todos les beneficia, que debe ser garantizado su acceso con total independencia, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué significa? La pregunta es, ¿para qué le sirve la verdad a la democracia en Colombia? Esos son los 2 intangibles. El tangible es, vamos a presentar un informe, como todas las comisiones de la verdad, que esperamos que tenga un conjunto de presentaciones muy diversas. No solamente pues el libro y el video, sino pues un conjunto de mecanismos a través de los cuales podamos ponerlo en público, cartillas para niños y para niñas, caricatura, sitios web, multimedia, y además de eso pues la comisión va a quedar con un acervo muy grande de información y de documentación. Todo eso esperamos que existan las condiciones políticas para ser donado al Museo Nacional de la Memoria que se está construyendo en Bogotá. Max, yo quisiera hacerte una pregunta, y es ¿por qué hay unos sectores que son reacios a que se conozcan ciertos asuntos relacionados pues con el conflicto armado? O sea, ¿qué pueden estar escondiendo o de qué tienen miedo? Que se sepa. Yo creo que la verdad es incómoda. O sea, la verdad genera poner la luz sobre asuntos que tal vez no son muy visibles o que no han sido suficientemente resaltados. Nosotros tenemos un dicho popular, ¿no? Y es que la verdad duele. Y hay gente a la que la verdad le va a doler porque vamos a decir cosas que pueden ser incómodas. ¿Quiénes son los que más pueden sentirse un poco en riesgo por nuestra labor de esclarecimiento de la verdad? 1, quienes han pasado de agache frente a lo que ha pasado, quienes no han aparecido en las responsabilidades, claramente, porque es que nosotros hemos construido una interpretación muy plana del conflicto armado, y es que el conflicto armado se agota en los combatientes, y no es cierto. O sea, detrás de cada guerra hay objetivos en disputa, y los objetivos en disputa no solamente representan a los combatientes, representan sectores sociales y políticos. Entonces creo que en primer lugar quienes no han sido visibles, y en segundo lugar poner en evidencia esas tramas políticas y sociales que hay detrás de los ejércitos, saca a la luz cosas que pueden ser muy incómodas para algunos sectores. Creo que fue la magistrada presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien decía: la verdad solamente puede incomodar a aquellos que tienen temor de que se sepa qué hicieron. Max, para terminar, contanos cuál es tu papel en la comisión y específicamente qué es lo que haces en Antioquia. Y bueno, este programa se emite en Medellín y la idea es también que nuestros oyentes sepan un poco sobre ese trabajo que se va a hacer aquí en el departamento. Nosotros tenemos una macrorregión que se llama Antioquia del Eje Cafetero. Como les decía, son 100.000 kilómetros, casi 12 millones de habitantes, 198 municipios.
Es una parte pues muy considerable de la geografía colombiana, el 20% de la geografía colombiana. Mi labor ahí es un poco la coordinación de todo el trabajo en terreno, pues de todo el despliegue de la comisión, pues con un equipo, obviamente. Nosotros somos casi 18 personas acá en toda esta macrorregión. Esperábamos que fuéramos 40, pero el recorte presupuestal nos redujo el 50% de los recursos. Entonces estamos ahí, ya digamos de manera más específica, pues por mi formación y mi trayectoria, yo estoy muy vinculado al primer objetivo, que es el de esclarecimiento, ¿cierto? Un poco pues como en la perspectiva del análisis de mediana duración del conflicto armado. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y estos 2 especiales en los que hemos conversado sobre el tema de la Comisión de la Verdad. Agradecemos al profesor Max Yuri Gil, agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Los que llegaron primero decían cosas como tú. Te debiendo del gobierno, su olvido y su ingratitud. Destrozaron nuestro pueblo, secuestraron juventud. Algunos jamás volvieron, vivo en un ataúd. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Vinieron para que hubiera nuevamente orden y paz. Di que pa' acabar la fiera, que no querían gobernar. Y aquel que no lo siguiera era otro enemigo igual. Y el remedio que nos dieran fue peor que la enfermedad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Llegaron los guerrilleros, luego el paramilitar. Y es claro que entre dos juegos, cualquiera es un blanco más. La sangre te pone ciego y te torna un animal. Cuéntame quiénes lo hicieron, decime cómo lo hicieron pa' que pueda perdonar. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz,
aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.